Jóvenes señoritas, buenos días, ¿me escuchan? Sí, profesor, bueno. Bueno, Sí, sí, sí se le Buenos días, escucha. profesor. Sí, se le buenos escucha. días. Buenos días. Buenos días, Buenos buenos días, días. profesor. Sí, sí se le escucha. Gracias, buenos días, gracias, gracias. Gracias a todos. Muy bien, bueno, siempre dándote esa cordial bienvenida, buenos días, esa cordial bienvenida a cada uno de ustedes en este nuevo ciclo CPRO-NSP que estamos iniciando el día de hoy. Bueno, siempre deseándote, en primer lugar, que estés con la salud de buena forma, que estés saludable, que estés en compañía de tus seres queridos, de que particularmente emocionalmente estés tranquilo, estés con esas pilas puestas para empezar un nuevo ciclo y que al final del presente ciclo tú logres el ansiado ingreso a la carrera que tú estás eligiendo. Para ello, no solamente mi persona, sino todos los docentes que están muy capacitados, te vamos a ayudar, vamos a interactuar, vamos a compartir experiencias, vamos a compartir dudas, preguntas, siempre en el desarrollo de cada sesión. Particularmente yo solamente pido dos cosas. Uno, que obviamente yo particularmente no trato de silenciar a nadie, solamente te pido que tengas el debido cuidado del uso de tu micrófono. Cuando tengas una duda, una pregunta, una sugerencia, tú me lo hagas saber mediante el audio, sería mejor. Si deseas, lo puedes hacer mediante la, buenos días, mediante el uso del chat, aunque lo correcto sería que lo hagas mediante el audio, ¿no? Para hacerlo más directo y mejor. Porque hay veces, yo te digo, hay que ser sinceros en este aspecto. X curso, puede ser química, otro curso, cuando hay veces el alumno tampoco interactúa y el profe habla, habla, habla y habla, para muchos que quizás estamos escuchando, nos va a parecer hasta cierto punto aburrido. Y eso es lo que yo no quiero tener en mis sesiones. Yo quiero que hables, dialogues conmigo. Si yo te hago una pregunta básica, me contestes. Si tú tienes una pregunta referida al tema, lo puedes hacer. Y en mi medida de mis posibilidades y conocimientos, yo te daré una respuesta. Y si no la tengo, también te diré, la voy a investigar, porque nadie es perfecto y nadie tiene todos los conocimientos completos. Estamos en constante aprendizaje de muchas cosas. Muy bien. Segundo punto, cada sesión de la práctica consta de la parte teórica y terminado la semana, yo pondré en la plataforma las diapositivas respectivas de todo lo que lo que abarcaremos en la semana. Muy bien, listo, perfecto. Vamos a empezar nuestra sesión de clase, ¿ya? Para poder compartir. Cuidado con el audio, ¿ya? Cuidado con su audio. Listo, gracias. Muy amable. Vamos a lo nuestro. Semana 1, ¿no? Semana 1. Mis estimados jóvenes, vamos a hablar sobre cuestiones de química, ya que habla es el docente Ángel Leiva, y vamos a hablar conmigo el área de química. ¿Estás viendo las diapositivas? ¿Me estás Sí se ve. escuchando? Sí se Sí, ve, sí se ve, profesor, profesor. sí. Sí se escucha. Gracias, muy bien, perfecto. Ya, a ver, vamos, algunas participaciones, siempre, yo te soy sincero, me gusta que, aunque quizás no hables todo el rato, porque el que va a ayudarte soy yo, pero sí en algunas cositas me debes de participar. Así yo también me siento que estás atento
que estás escuchando lo que yo estoy diciendo y que no sea solamente un mensaje a la pared. ¿Ya? Listo. Muy bien. Antes de hablar lo que es materia y toda la situación, nosotros tenemos que enfocarnos bien dónde está ubicado nuestro curso, la química. Perfecto. Desde el punto de vista de clasificaciones de la ciencia, hay dos tipos de ciencia en forma general, ¿no? Ciencias formales y ciencias fácticas. La química está clasificado dentro de las ciencias fácticas. ¿Por qué? Porque la química, para generar este tipo de ciencia, la física, la química, se da mediante el uso, la utilización del método científico. Y tú sabes que el método científico son pasos sistematizados, jerarquizados, que al final te hacen comprobar un fenómeno, te hacen comprobar una experiencia para que establezcas que si es cierto o no es cierto lo que estabas pensando, te solucionan algún problema observado y que al final del método científico vas a generar que muchos, tanto en la matemática como en las ciencias, has generado teorías y leyes. ¿Perfecto? Entonces, ese es desde el punto de vista de ciencia. Ahora, netamente vamos entrando a la química. Si yo voy a decir qué es química o qué establece la química, es una ciencia en donde se va a estudiar los fenómenos, las transformaciones, la composición de la materia. ¿Listo? Tú sabes que todo lo que nos rodea clásicamente es materia. Esa materia puede estar compuesta por sustancias simples o compuestas. Listo, entonces vamos a analizar de qué forma está compuesta, de qué elementos está compuesto, cuáles son sus propiedades, qué fenómenos puede producir esa determinada materia. Eso es el estudio de la química. Perfecto. Ahora, desde otro punto de vista, como tú puedes ver acá, permíteme poner mi punterito, ¿ya? La química puede darse entre una química general que afecta o que se va a desdoblar en diferentes tipos de estudio de química, química descriptiva, química analítica y química aplicada. ¿Qué es la química general? La química general estudia los principios teóricos que explican la composición y el comportamiento de la materia y la energía. ¿Ok? Ahora, dentro de lo que son las aplicaciones o afectaciones de la química, tenemos la química descriptiva, la química analítica y la aplicada. ¿Qué es la química descriptiva? La química descriptiva te va a dar o te va a establecer la composición, propiedades y obtención de diferentes sustancias. Por ejemplo, nosotros en química normalmente vamos a estudiar tanto la química inorgánica como la química orgánica. Generalmente todo este estudio de la química 1, materia y energía, estructura atómica, tabla, enlace, nomenclatura, reacciones químicas, unidades de cálculo, son química inorgánica. ¿Qué es la química inorgánica? Es el estudio de los diferentes elementos y la interacción que hay entre esos elementos mediante sus propiedades, fenómenos y composición en las diferentes materias que va a haber. Todos los elementos. En cambio, la química orgánica se especifica particularmente en un elemento y ese elemento va a generar sus propias propiedades físicas y químicas, su composición o su interacción con otros elementos y estos van a generar diferentes tipos también de compuestos. Generalmente la química orgánica es el estudio del átomo de carbono. Por ejemplo, tú has oído hablar, estoy seguro que sí, de los famosos hidrocarburos. Los hidrocarburos que son una unión de carbono e hidrógeno que van a generar diferentes tipos de compuestos o clasificación de hidrocarburos como son los famosos alcanos, alquenos, alquinos. Dentro de los hidrocarburos alifáticos, los alicíclicos, los cicloalcano, cicloalqueno, cicloalquino y los aromáticos como el caso del benceno. Generalmente en la química orgánica el carbono, que es el meollo del asunto, va a interaccionar con hidrógeno, formando hidrocarburos, con oxígeno, formando compuestos oxigenados como los alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos,
y con el nitrógeno formando los compuestos nitrogenados como la amida, la amina y el nitrilo. Normalmente yo te diré, nosotros deberíamos de llevar realmente el estudio a la par, tanto de la química inorgánica o química 1, lo que se dice, y la química 2 o la química orgánica. ¿Correcto? Debe darse a la par, porque la química orgánica también tiene su propio estudio. Acá podríamos establecer, aparte de lo que te acabo de comentar, las isomerías, por ejemplo, las reglas de isomería, establecer también la composición o la influencia que tiene el carbono en los procesos biológicos, como en los famosos ciclos, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, del oxígeno, ¿ya? Por si acaso. Pero yo estoy seguro que eso de los ciclos, nuestros amigos, nuestros coleguitas de ecología lo van a hacer con más detenimiento. Muy bien. Dentro de la química analítica tenemos, esto estudia ya desde un punto de vista específico, más preciso, más exacto, análisis. Yo estoy seguro que todos en algún momento vas a entrar a carrera, a facultad y vas a llevar cursos de especialización de carrera donde vas a llevar laboratorios. Hay laboratorios presencial, hay laboratorios por simuladores. Entonces, dentro de la química analítica vas a saber la composición de las sustancias que vas a tener como estudio y vas a determinar tanto sus cualidades físicas, o sea, puede ser su olor, su color, olor o forma, cualidades, o su cantidad específica o exacta que va a tener la muestra que vas tú a analizar, cuantitativa. Química cualitativa, cualidades, olor o forma, cuantitativa, cantidades exactas del análisis. Por ejemplo, si yo lo relaciono esto, tú que estás en el área 1, vas a estar en situaciones médicas, enfermería o medicina, en algún momento, sea en la práctica o en el campo, vas a hacer análisis químico. Análisis de repente de muestras de sangre u orina para determinar de repente o descubrir o determinar una enfermedad y dar un tratamiento necesario a tu paciente. Perfecto. Ahora, la química aplicada ya se da desde un punto de vista de la relación que tiene la química con otras áreas. El que nos engloba a ustedes o a esta área 1 puede darse la bioquímica. Tú vas a llevar, yo estoy seguro, vas a llevar curso de bioquímica. En ese curso tú vas a establecer relaciones de los procesos biológicos que pueda generar el mismo ser humano o desde un nivel celular los diferentes procesos celulares, con las sustancias que van a dar origen a estos procesos, ¿no? ¿Qué sustancias van a intervenir en los procesos de respiración, en los procesos de digestión, metabolismo? Entonces, ¿qué elementos o sustancias se van a dar para que se den esos procesos? Ya lo demás, fisicoquímica, geoquímica, astroquímica, agroquímica y minerología, ya son relacionados generalmente a áreas de ingeniería. Finalmente, para esta diapositiva, yo acá he puesto nomenclatura química. Ahora sí. ¿Por qué también lo hemos dividido en nomenclatura química? Aunque no es una ciencia, pero es parte del estudio de la química, porque la nomenclatura química te van a dar las reglas necesarias para generar sustancias químicas. Y ahí embarga mi primera pregunta de esta clase del día de hoy. A ver, primera pregunta de activación. ¿Qué necesito yo saber? ¿Qué necesito manejar para poder establecer los nombres o generar las diferentes sustancias químicas? ¿Qué necesito conocer o recordar para generar las fórmulas? ¿Cómo yo genero la fórmula del dióxido de carbono, la del ácido nítrico, la del ácido sulfúrico, carbonato de calcio y la infinidad de fórmulas que necesito conocer previamente para generar esas fórmulas? ¿Cuáles son? Los elementos químicos. La tabla periódica. La tabla periódica. Ya la tabla periódica porque necesito los símbolos de los elementos. Ya, parte. Parte no es el total fundamental, pero es parte. De ahí me dijeron los elementos, ¿no? Elementos Los químicos.
Ya, los elementos químicos puede ser carácter, metal o no metal, gas noble, ya, carácter. Pero hay algo más que también es muy, muy relevante. Si yo voy a generar, por ejemplo, digo, ¿no? No sé, se me ocurre. Voy a generar el dióxido de carbono, el CO2. Para generar este dióxido de carbono, ¿qué necesito? Ah, necesito al carbono más el oxígeno. ¿Estás viendo arriba mi lápiz? Yo creo que sí. Y yo para generar el CO2, ¿qué necesito para generar la unión del carbono más el oxígeno? A ver, ¿qué necesito? Vamos, sí se puede. Un carbono y Chicos, dos oxígenos. ya, pero ¿qué tienen que interactuar antes? Para generar CO2, ¿qué tienen que interactuar? Te lo voy a poner Electrones. más o menos, ¿ya? Mira, grande, ¿ya? Cargas. Carga, ¿ya? Algo ahí, carga. Estados de Pero, oxidación. ¿te acuerdas? Ahí está, a ver, ahí está, justo. Eso quiero, que tú te des cuenta. Parte de lo que nosotros, no solamente el docente es repetir lo que tú ya sabes, sino que tú te des cuenta para que tú generes tu propio aprendizaje. Eso es importante para mí. Ya, listo. S más 4 y S menos 2, ¿qué son? Estados de ¿Cómo se oxidación. estados de oxidación? Para la nomenclatura química, sea inorgánica o orgánica, necesitamos los estados de oxidación de los elementos o sustancias que van a intervenir en la formación de una sustancia química general. Por ejemplo, en este caso del CO2 está interviniendo el carbono más 4 y el oxígeno menos 2. ¿Cómo se simplifica? CO2, dióxido de carbono, anhídrido carbónico, dependiendo de los tipos de nomenclatura. Pero necesito los estados de oxidación para generar las fórmulas. Profesor, ¿y por qué es necesario generar una fórmula? Porque a partir de la fórmula yo puedo relacionar la fórmula a diferentes subtemas de nuestro temario de química. Profe, ¿qué hago yo con ese CO2? Ah, con ese CO2 yo lo puedo clasificar en sustancia simple o compuesta dependiendo de lo que va el tema 1, que es materia. Clasificar el CO2, sustancia simple o compuesta. Compuesto. ¿Dónde más genero o puedo utilizar ese CO2? En enlace químico, para generar cuántos tipos de enlaces hay o qué tipos de enlaces hay en el CO2. Pero necesito la fórmula para generar el enlace. ¿Dónde más puedo utilizar CO2? Puedo utilizar en un cálculo químico, cálculo másico, unidades químicas de masa o estequiometría, para saber cuántas moles, cuántos átomos tiene la sustancia en mención. Y la interacción entre sustancias que van a generar reacciones químicas. Por ejemplo, yo puedo decir, si al CO2 yo le agrego agua, ¿qué voy a generar? El ácido carbónico. Es una reacción química, es una transformación de CO2 más agua en ácido. ¿Te has dado cuenta que es importante la nomenclatura? Yo te soy sincero no como docente ahora, digamos como un amigo que te va a ayudar hoy día en nuestro estudio de química. Normalmente para la química inorgánica hay tres, yo te digo, todos son importantes, pero hay tres fundamentales donde por ahí va a girar los demás temas. El alumno debe saber tres cosas en química. Debe saber configurar, sin fallar. Debe saber configurar, porque la configuración me va a servir para enlace, para determinar electrones de valencia, para ubicar a los elementos en la tabla periódica, reglas de ubicación, a través de la configuración. Segundo aspecto, el alumno debe saber nomenclatura química, o sea, lo que acabas de ver en pantalla. Debes de recordar los estados de oxidación para que tú combines, porque ¿qué es un estado de oxidación? Es el grado de combinación, grado combinativo que tiene un elemento que se juntará, que se combinará con el hidrógeno o con el oxígeno generalmente. ¿Ya? Tienes que saber ello, nomenclatura, generar fórmulas y ponerles nombre. Y el tercer aspecto es saber balancear. Usted, el que me esté escuchando, tienes que saber balancear las reacciones químicas. Porque a partir del balanceo nosotros vamos a establecer relaciones en la estequiometría como relaciones de masa, relaciones de volumen, de acuerdo a los coeficientes de balanceo de tu reacción. Por si acaso, fundamental.
¿Puedo pasar a la siguiente? Aló, ¿me escuchas? ¿Ves? ¿Ves la diapo? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, logra verlo. Listo, gracias, queda. Ahorita nosotros debemos avanzar siquiera hasta propiedades. Como tenemos una hora y después ya tendremos en otro horario, creo que ya está en la plataforma, tenemos 2 horas más. En total tenemos 3 horas. Ya, muy bien, continuamos. Dentro de lo que es materia, tú ya sabes desde tu chiquititud que tu maestro, tu maestra desde los primeros años te ha dicho, materia es todo lo que te rodea, todo lo que tiene un lugar en el espacio y tiene masa, aparte que se percibe o se puede distinguir por los sentidos. Listo. Pero hay que tener en cuenta que hay cuerpos materiales que sí se les mide la masa y hay cuerpos materiales que no se les puede medir la masa, pero que también son consideradas materias. Y hay ejemplos que no son materia. De frente al grano. Voy a poner los dos. ¿Cuándo se dice que hay una materia dispersa? Una materia dispersa o no sustancial o materia con energética es aquella materia que no se le puede medir la masa. Rompe el concepto clásico de materia. Los rayos solares, los ondas de microondas, los microondas, los rayos X, los UV, ultravioleta, los infrarrojos y toda la gama de radiación que podamos generar. Eso es una materia dispersa o no sustancial o fuente de energía, ¿ya? Como el caso del calor. Esta no se puede medir la masa. Yo no puedo agarrar ese tipo de radiación o rayo solar y le puedo medir la masa. No se puede. Es imposible. Ya no ocupa un lugar en el espacio porque es una fuente de energía. Porque al hablar de volumen o extensión o tamaño, es cuando la materia ocupa un lugar en el espacio. En el caso de ser un rayo solar, una materia energética, no tiene volumen. Listo. Ahora, ¿por qué? Porque dice que sus partículas que lo componen se expresan mediante formas de energía. Eso es un tipo de materia dispersa. En cambio, la materia sustancial es la materia clásica que nos rodea. Ahorita, por ejemplo, en mi caso mío, me rodea mi laptop, me rodea mi tableta, mi lápiz digital y todos mis libros, no sé, mis lentes, mi saco, mi terno, mi corbata, todo lo que puedo palpar, tocar, tangible. En el caso tuyo, todo lo que te está rodeando ahorita. Listo. Eso es una materia sustancial porque sí se le puede medir la masa. Listo, tiene masa, ocupa un lugar en el espacio y se percibe por los sentidos. Desde una insignificante bacteria o un virus como la de COVID, son materias sustanciales. Hasta una macro, una gigante, la luna, ya, materia sustancial. Primera pregunta, o segunda pregunta de activación. Vamos. Si vamos a hablar de masa, hasta cierto punto también vamos a hablar de peso. Masa y peso, ¿serán iguales? ¿Serán diferentes? No, diferentes. ¿Cuál es la Son diferencia? diferentes. En la química, Son sí. diferentes, profesor. Ya, a ver, por ahí son diferentes y alguien me dice son iguales en la química. Un ratito, vamos a ordenarnos. Vamos a dialogar, normal, no hay problema. ¿Por qué mi amigo, si mal el oído no me ha fallado, me has dicho que son iguales en la química? ¿En qué sentido son iguales? Te puedo dar la razón, quizás por ahí te puedo corregir. Vamos, una opinión. ¿Por qué pueden ser iguales? Vamos. No se queden sin hablar. ¿Por qué crees que sean iguales? Dame tus razones, no hay problema, se respetan las opiniones. Vamos. 3, 2, 1, ya, listo. Depende de la gravedad, depende de la gravedad. Ya, ahí está, un poquito más hemos centrado eso, ¿no? Muy bien, señorita. Justamente a eso voy. Desde un punto de vista general, yo asumo que la masa y peso son diferentes. Pero se relacionan uno con otro, sí se relacionan, pero son conceptos diferentes. ¿Por qué? Como dijo la señorita,
Si yo voy a hablar desde el punto de vista peso, directo, peso, el peso es el efecto de la gravedad por la masa del cuerpo. Masa por gravedad, peso, medido en newton. El peso va a depender de la gravedad. Nosotros, nuestra Tierra tiene una gravedad de 9,8 metros por segundo al cuadrado, o sea, 10. Por lo tanto, todo cuerpo va a ser atraído por el efecto de la gravedad y va a ser atraído hacia el piso, hacia abajo. ¡Pum! Pegado al piso. Ahí está el peso. Yo estoy ejerciendo un peso por el efecto de la gravedad que tiene mi cuerpo, que está afectado a la gravedad, y yo estoy haciendo peso a mi sillón, a mi silla, y mi silla al piso. Listo, el peso. El peso va a variar, no va a ser constante, va a depender de la gravedad. En cambio, la masa va a ser constante, va a ser igual, sea o donde se ubique el cuerpo. Yo estoy en Huancayo, alguien está en Jauja, alguien está en el Tambo, está, no sé, en otra provincia y me está escuchando, entonces tu masa, sea acá o sea allá, va a ser la misma. O estés en la luna, va a ser la misma masa. La masa es constante y eso no va a variar en cualquier parte del universo. En cambio, el peso sí, dependiendo del efecto de la gravedad. No sé, desconozco realmente si en otro planeta hay gravedad, ¿no? Puede que sí, puede que no, dependerá de la gravedad para hablar de peso. Muy bien. Mire este grafiquín. Dentro de la división de la materia, nosotros vamos a hablar desde lo particular, desde lo grande a lo pequeño. ¿Ya? De lo general a lo particular. Tenemos del cuerpo más pequeño, partícula, por medios físicos o mecánicos. De la partícula a molécula por medios, acá por medio mecánico, acá por medio físico. De la molécula al átomo por medio químico y del átomo a las partículas subatómicas por medios nucleares. Listo. Cuerpo, partícula, molécula, átomo, partículas subatómicas. Y la tercera pregunta, vamos. ¿Cuál es la mínima unidad de la materia? El átomo. El átomo está acá. Los quarks. El mol. El ¿Cuál? mol, el mol. El mol. ¿Moles? Los Los quarks. quarks. Tener en cuenta, yo siempre respeto tus ideas. Quarks. Son las moles. ¿Qué son las moles? Las moles son cantidad de sustancias. ¿Y las sustancias en qué se pueden clasificar? En simples y compuestas. La cantidad de sustancia dentro de lo que es sustancia simple está medido en átomos. Dentro de un compuesto está medido en moléculas. Las moles son cantidad de sustancia. ¿Listo? Ten cuidado. Eso lo vamos a ver en cálculos químicos. No te preocupes. Ahora, dentro de las partículas subatómicas, ¿cuáles son las partículas subatómicas elementales? Electrón, protón y Neutrón. neutrón. Listo. Muy bien. Tener en cuenta algo. ¿Cuál es ello? Por ejemplo, los quarks que acabo de indicar, los quarks van a estar presentes en protón y neutrón, más no en el electrón. El electrón no tiene quarks. ¿Correcto? Comentario. Dentro de lo que es las siguientes semanas que vamos a hacer el estudio del átomo y sus zonas, nube y núcleo, nube electrónica y núcleo, los protones y neutrones están en el núcleo. Dentro del núcleo, que es la zona de mayor densidad, de mayor masa, donde hay mayor cantidad de partículas, que son alrededor de 200 partículas, los protones y neutrones son más representativos porque uno de ellos, que es protón, tiene carga, y el otro, que es neutrón, tiene mayor masa. Por lo tanto, son los más relevantes. Cada protón y cada neutrón está hecho de quarks, de 3 quarks. Ahí están ubicados los quarks, la mínima unidad de la materia. En cambio, los electrones que están en la nube electrónica giran y giran y giran alrededor del núcleo describiendo órbitas elípticas o circulares o n forma. Estos electrones no van a tener quarks porque tienen una interacción más débil en comparación a los primeros. ¿Ya? Muy bien. Vamos abajo al gráfico de estados de la materia. Dentro de los estados de agregación de la materia, nosotros tenemos 4 estados de agregación: sólido, líquido, gaseoso, plasmático. Tú estás viendo en el gráfico 3 estados: sólido, líquido, gaseoso. Siguiente pregunta, vamos. ¿Cuál
parte de la división de la materia, o quienes le dan al estado sólido, al estado líquido y al gaseoso, es el referido estado. Gracias a ellos, esta mesa está en sólido, mi agüita que está al costado de mi tacita es líquido, el aire que me rodea es gas. Gracias a cuál de los de arriba, mira, puede ser cuerpo, puede ser partícula, molécula, átomo, partículas subatómicas o quarks, pero uno de ellos es la respuesta del que le brinda el estado a la materia. ¿Cuál es? Molécula. Molécula. Claro. Molécula. Molécula. El movimiento molecular es el que le da el estado a la materia. Por ejemplo, si ves el gráfico, tengo mi globo, o tengo mi botella, mi fiola, o mi balón, mi balón aforado. Las moléculas están mucho más, digamos así, con mayor energía cinética, mayor movimiento molecular. A ese movimiento desordenado de las moléculas del gas se llama entropía. Mayor grado de desorden molecular, entropía. Mayor entropía, mayor desorden. En cambio, en el sólido, ese desorden, digamos, no es tan fuerte. Más bien ahí hay una atracción. Es por ello que dentro de los estados sólido, líquido, gaseoso hay dos fuerzas. Atracción, cohesión. Si las moléculas se atraen entre sí, forman sólidos. Si se separan, se repelen muy fuertemente, gas. Si se equiparan las dos fuerzas, líquido. Eso tú sabes bien. Siguiente y última pregunta para pasar a la descripción de los estados. Por ejemplo, si tú estás viendo acá con mi puntero, ¿estás viendo mi puntero? Una rayita, un puntito rojo. ¿Ves? Sí, sí, se nota. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Cómo se llaman estos espacios que hay entre las moléculas? Miren, en el sólido los espacios son pequeños, pero hay. En el líquido y en el gas, en el gaseoso son mucho más espacios, ¿ven? ¿Cómo se llaman estos espacios? Es una propiedad de la materia. ¿Cómo se llaman estos espacios? Que genera una propiedad general de la materia. El espacio, De nuevo. el espacio intermolecular. Porosidad. Ya, está bien, espacio intermolecular. Intermolecular, Pero sí. por ahí alguien creo me ha dicho la respuesta en forma general, o sea, la palabra clave. Porosidad. Ah, la porosidad. Ajá. Porosidad, La porosidad. porosidad, claro. Entonces, podemos decir que dentro de los estados de la materia, sólido y gaseoso, aparte de las fuerzas, atracción, cohesión, va a haber espacios. Y estos espacios que se llaman poros o esporosidad, le va a permitir generalmente a los gases salir hacia afuera o tratar de ser libres. Porque el espacio que hay entre sus moléculas es mucho más grande que en el caso de los sólidos. Propiedad general de la materia, porosidad. Tener cuidado. Pasamos. Avanzar, si quedan más 4 más. ¿Qué hora está? Sí. No voy a hablar mucho de las fuerzas porque ya tú ya sabes que en la de sólido las de cohesión son mayores, en repulsión gaseosos son mayores y en el líquido los dos son iguales. Vamos a diferenciación de estados. La forma y el volumen de un sólido es definido. En un líquido tiene volumen definido y forma variable, dependerá del recipiente. En un gaseoso los dos son variables, forma y volumen. El que tiene mayor densidad es el sólido, por su propia fuerza de cohesión mayor. En un gaseoso es mucho más bajo la densidad. Listo. En un sólido, su movimiento, aunque haya mayor fuerza de atracción, siempre entre sus moléculas, al ver espacio, al haber porosidad, entre las moléculas van a tener una pequeña vibración entre ellas, que también aparte las van a mantener unidas entre sí. En el líquido, estas fuerzas o estos movimientos o estas partículas se mueven una entre otra en forma constante, por el mismo hecho que sus fuerzas son iguales. En el gaseoso, el movimiento es ya más acelerado, más entrópica.
o tiene mayor entropía, mayor desorden, mayor movimiento. En el líquido, en el sólido no se consideran fluidos, más bien se consideran fluidos tanto en el líquido como en el gas. Profesor, ¿qué es un fluido o qué es la fluidez? Es la resistencia que tienen los líquidos y los sólidos para poderse desplazar, para poderse mover. Normalmente en la física, los sólidos, en la física, en el curso de física, no siempre va a ser así, pero en la mayoría yo he visto, ¿no? Dentro del temario física, el maestro de física va a hacer primero ecuaciones dimensionales, semana 1, y después en la semana 2 o 3, los tipos de movimiento, ¿no? MRU, MRV y los demás. Entonces, vas a ver ahí el estudio y el comportamiento de los diferentes cuerpos cuando están suspendidos, cuando se están moviendo o desplazando a una velocidad constante o diferente. En la química, nosotros hablaremos de líquido y gas porque los líquidos y los gaseosos no se desplazan de forma como se desplazan los sólidos. Su desplazamiento se llama fluidez, tanto del líquido y el gaseoso. El desplazamiento de un líquido o de un gas se llama fluidez, no te olvides. Ahora, dentro de características que los hacen diferentes, en los sólidos son incompresibles, no se pueden comprimir por el mismo hecho de que sus moléculas tienen mayor fuerza de cohesión y forman sólido. En los líquidos son casi incompresibles y en los gaseosos acá hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, por ejemplo, nosotros vamos a hablar de dos tipos de gases, un gas real y un gas ideal. En un gas real sí depende de la presión, temperatura y volumen, pero en un gas ideal el que se permanece constante es el volumen. El volumen permanece constante en un gas ideal. Ahora, dentro de los estados gaseosos hay compresibilidad y expansibilidad. ¿Qué es compresibilidad? Es la disminución del volumen de un gas a una determinada presión y temperatura. Expansibilidad, el aumento del volumen de un gas a una determinada presión y temperatura. Las moléculas son separadas y para mantenerlas unidas se encierran en recipientes herméticos. Obviamente que la naturaleza gaseosa es ser libre. Para poderla utilizar o manipular o darle una finalidad, deben estar encerradas en recipientes herméticos, como el caso de los gases combustibles en el balón de gas de mamá que utilicen las cocinas. Listo. El estado plasmático es el estado de mayor temperatura, mucha temperatura en el estado plasmático, conocido comúnmente como materia ionizada. ¿Por qué es materia ionizada? Porque conduce la corriente eléctrica o es un buen conductor de la corriente eléctrica. Iones, catión, anión, iones, conducción eléctrica, relaciónalo así. Es el más abundante del universo, es el menos abundante en nuestro planeta. En nuestro planeta el magma volcánico, la erupción volcánica o todas las interacciones energéticas de calor que ocurren dentro de nuestro planeta al interior son estados plasmáticos, incandescentes, altas temperaturas. En el espacio, todo cuerpo celeste, como las estrellas, los cometas, la superficie solar, son en estado plasmático, el más abundante del universo. ¿Listo? Muy bien. Está compuesto por hidrógeno, helio y electrones. Listo. Perfecto. Aló. ¿Estás viendo? A ver, ¿cuál es la siguiente diapositiva? ¿Viendo? Sí, se ve, profesor. Listo. Sí, se ve, profesor. Gracias, amigo. Gracias. A ver, una preguntilla sin nivel. ¿Cuál es el factor que determina los cambios de estado? Gracias a ello hay cambios de estado. Temperatura. No. Cuando la temperatura aumenta en cantidad, se va a dar procesos de ¿qué? Procesos de fusión, evaporación, sublimación, paso de sólido a gaseoso. Repasando, ¿no? Solo repasando, repasito. De sólido a líquido, fusión. De líquido a gaseoso, evaporación, vaporización. Algunos textos le llaman gasificación o ebullición. ¿Listo? Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Un ejemplo que se me viene a la mente. En el caso del agua, el agua tiene un punto de ebullición, donde cambia, ya empiezan a salir los vapores.
Por ejemplo, va a depender de la altitud, ya, la presión atmosférica propiamente, no van a tener el mismo punto de ebullición en el caso del agua cuando lo haces a nivel del mar, Lima, cuando lo haces en Huancayo. Cuando vamos a nivel del mar, por ejemplo, la temperatura de ebullición del agua es de 100, clásico, 100 grados. Ebulliciona, o su punto de ebullición es a 100. Conforme vamos subiendo, ya, va a haber cambio en la presión, quizás va a disminuir la humedad y acá va a ser un clima más seco, menos humedad, mayor presión atmosférica. La temperatura de ebullición del agua va a ser menor o mayor a 100. ¿Tú qué sabes? Algo por ahí, quizás un comentario, o de repente no. A ver, vamos. ¿Qué pasa? ¿Será menor o mayor la temperatura de ebullición del agua comparativamente No, hablando mayor. del mar? Tiene que ser mayor. Mayor. Ya, Mayor. ya. Es menor. Acá el agua en la serranía hierve a menos temperatura que en la costa, por los mismos factores que te acabo de decir. Ya, por si acaso. Ya, es menor. Es menos de 100. Ya. Listo. Ñam, 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 ñam. De gaseoso a líquido, licuación o condensación. De líquido a sólido, solidificación. De gaseoso a sólido. Acá, no sé. Dentro del gaseoso al sólido, sublimación inversa o deposición, también llamado sublimación indirecta o compensación. O sea, tiene varios términos que significan lo mismo. Ten en cuenta ello, te pueden preguntar. ¿Ya? Dentro de un ejemplo de sublimación, por ejemplo, ¿qué sustancias se subliman? La naftalina, el hielo seco, por ejemplo. Son sustancias que se van a sublimar. Dentro del gaseoso plasmático tenemos el proceso de ionización como el cambio de estado. Tener en cuenta acá algo que voy a poner de rojo. Rojo, 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 rojo. Va. Acá. Voy a tener mucho cuidado en mencionar. Bastante. Hay algunos textos que lo toman como válido, que hay reversibilidad del plasmático al gaseoso, desionización. Pero en la mayoría de textos no lo toman como existente, o sea, no existe. Pero te digo con esa salvedad de que si tú revisas los textos puedes sí encontrar y en algunos no encontrar este cambio, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Pasamos al siguiente. A ver, vamos. Siguiente pregunta. ¿Cuántos fenómenos de la materia conoces? Dos. ¿Cuáles? Físico-químico. Ya. ¿Alguien más que conoce otro tipo de fenómeno aparte de ellos dos? ¿Alguna idea de un tercer o cuarto fenómeno? Los clásicos son físico-químico y le doy la razón al amigo. Pero hay un tercer fenómeno que se llama el fenómeno alotrópico. ¿Has escuchado? Yo creo que sí has escuchado fenómeno alotrópico, ¿o no? Sí, el carbón. Ajá, grafito, diamante. Ya, a ver, vamos, ayúdame, porfa, ayúdame. ¿Qué entiendes por un fenómeno alotrópico? Porque físico-químico es sencillo explicar. ¿Qué es un alotrópico? ¿Qué es una alotropía? ¿Qué entiendes por alotropía? El Igual, mismo estado, dime. el mismo estado físico, pero con más formas. O sea, es un mismo estado físico, pero que tiene más formas. Ya, Es eso el es. mismo elemento químico con diferentes formas físicas. A ver, de nuevo te escucho, amigo. Repite, porfi. Aló. Vamos, normal. Es el mismo elemento químico ¿Ya? con diferentes formas físicas en la naturaleza. En algunos se cumple eso y en algunos no, por eso también le doy la razón a la señorita. ¿Por qué? A ver, vamos a los ejemplos.
Dentro de lo que es carbono, tienen la misma forma física porque el diamante y el grafito son sólidos. ¿Forma física igual? Sí. En el oxígeno, oxígeno diatómico atmosférico y capa de ozono, los dos son gases, sí. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Lo van a originar? ¿O cuál es la diferencia, mejor dicho? Son sus propiedades físicas, sus propiedades químicas. O sea, se van a diferenciar en propiedades, pero se van a originar del mismo elemento. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia en propiedades o en características, por decirlo así, entre un diamante y un grafito? Resistencia. Ya, por ejemplo, el diamante La es conectividad eléctrica. puro, mayor resistencia. El grafito más frágil, menor resistencia. Otro que diferencia en propiedades al diamante grafito, una propiedad física, el brillo. ¿Quién brilla? El diamante. ¿Quién es opaco? No tiene brillo, el grafito. ¿Te has dado cuenta que dentro de las alotropías, sí, se originan del mismo elemento, pero se diferencian de sus propiedades? Por si acaso. Ya. Ya te voy presentando los tres. Pero yo te voy a hablar de cuatro. Hay cuatro fenómenos, yo creo, de la materia. Vamos, a ver. A ver, time, tengo 10. Ya, a ver. Dentro de los fenómenos físicos, creo que son los clásicos, físicos y químicos son los facilísimos. Dentro de los fenómenos físicos no cambia, no se altera su estructura interna, mantienen sus propiedades. Todos los cambios de estado, mis jóvenes, fusión, evaporación, ebullición, sublimación, licuación, condensación, deposición, todos los cambios de estado, solidificación, son fenómenos físicos porque la materia solo ha cambiado de estado, pero sigue manteniendo sus propiedades. Si tú te dan clásico en el ETA, clásico en el examen, diga cuáles son fenómenos físicos, si tú veas la palabra evaporación, físico, licuación, físico, sublimación, físico, porque pueden cambiar de estado, pero no de propiedad. Lo contrario de la fusión, la solidificación. Lo contrario de la sublimación directa, la indirecta o inversa. Lo contrario de la condensación, la evaporación. Ten cuidado ese tipo. Ahora, hay otros ejemplos de fenómenos físicos donde no va a intervenir los cambios de estado. Por ejemplo, tenemos ahí la dilatación. La destilación. La destilación es un proceso de separación de una mezcla homogénea como el alcohol o el aguardiente o cañazo o caña. El aguardiente o cañazo está hecho de alcohol más agua. Y para poder separar el alcohol del agua, lo destilo. Uso el proceso de destilación. ¿Cómo es este proceso? Yo agarro el cañazo, el agua más alcohol que están en una mezcla, lo caliento y lo que primero va a salir en forma de vapor son los vapores alcohólicos. Eso, si yo lo caliento, le pongo un tubo refrigerante es un material de vidrio en forma de tubo que tiene una espiral también de vidrio por dentro, en donde le voy a suministrar agua para enfriar el tubo, por eso se llama refrigerante, enfriar, en donde los vapores que van a pasar por ese tubo espiralado se van a cambiar de estado de vapor a líquido, se van a condensar, por decirlo así. Y voy a separar los vapores del alcohol del agua, un proceso de separación. Dilatación de los metales, cuando por efecto de la temperatura los metales van a aumentar su tamaño, su volumen, y al cabo de quitarle ese aumento de temperatura, al volver a su temperatura normal, esa dilatación va a, digamos, a dejar de ser dilatación y va a bajar a su tamaño original. Por ejemplo, todo metal se dilata, va a aumentar su tamaño y después vuelve a su estado original. La cristalización de las sales, ¿ya? Normalmente, si yo tengo salmuera, agua salada o agua con sal, yo voy a, para hacer la separación, voy a calentar el agua con sal, lo que se va a evaporar son el agua, y lo que va a quedar en el fondo del recipiente son las cristales de sal que he disuelto. Dentro de los procesos químicos, nosotros decimos los procesos químicos de frente, reacciones químicas.
Desde el punto de vista teórico, una reacción química, ¿qué es cuando una materia sufre una transformación, un cambio significativo en sus propiedades y en su estructura. Reacciones químicas es el rompimiento de los enlaces, ¿ya? Para formar otras sustancias o llamadas sustancias producto. Dentro de ellos, todos los procesos de los seres vivos, procesos metabólicos, respiración, digestión, excreción, son reacciones o fenómenos químicos. Dentro de ello tenemos también proceso de fotosíntesis, la pirólisis o combustión. Oye, acá se me ocurre una pregunta. Dentro de lo que es combustión, ¿cuál es la sustancia que facilita la combustión o para que permita que cualquier materia se pueda... Oxígeno. El oxígeno, profe. Ya, excelente, Sí. llamado comburente. Exacto, comburente. Ajá, comburente. Ahora, yo te digo, el comburente por excelencia es el oxígeno. Ahora, toda materia es combustible, combustible es sustancia que se quema. ¿Toda materia es combustible, sí o no? No. No. ¿Sustancia es combustible? No, claro. No toda materia es combustible. Por ejemplo, una barra de cobre. Eso yo lo caliento y se funde. No se va a combustionar, no se va a quemar, no va a haber combustión. Fermentación del vino. Todo proceso que tenga a descomponerse, como en el caso de los alimentos, fenómenos químicos. La generación del moho en un pan húmedo, humedecido, la descomposición de la leche, el yogur, la mantequilla o los derivados de la leche, cuando no se les, digamos, no se les da una conservación idónea, fenómeno químico, ¿listo? La oxidación o corrosión de los metales, fenómeno químico. Acá yo siempre lo relaciono con un término que es herrumbre. Por ejemplo, un proceso de herrumbre de un metal es cuando un metal, por ejemplo una calamina, al cabo de un tiempo determinado, de unos años, se está oxidando, sigue su proceso de oxidación y se formará un polvillo oxidado, un polvillo de óxido encima del material. Entonces este hace que el material aumente su masa por la formación de este herrumbre, de este polvillo encima de la calamina o del metal que se está oxidando. El proceso de digestión o cocción de los alimentos o digestión también que nosotros mismos tenemos es reacciones químicas. Electrólisis de la salmuera. ¿Qué es la electrólisis? Es un proceso también de separación. La salmuera es sal más agua. Yo lo puedo hacer por cristalización a simple vista, o simplemente evaporo el agua de la sal, o como la electrólisis. Por ejemplo, el proceso de electrólisis es cuando yo, por intermedio de los polos, de las cargas catión-anión, paso corriente eléctrica a la mezcla y lo que voy a tener como objetivo es atraer mediante esas cargas los iones de la sal. Por ejemplo, cloruro sodio, sodio positivo, cloro negativo. Trato de atraer mediante esos polos los iones salinos y lo que voy a quedar separado del agua. ¿Listo? Electrólisis de la sal. Los alotrópicos, la misma chola con diferente pollera, tenemos al oxígeno, al carbono, al azufre y al fósforo. Listo. Dentro del oxígeno, el O2, el oxígeno atmosférico y el de la capa de ozono, el carbono diamante, grafito, también tenemos fullereno, nanotubo, el azufre rómbico, monoclínico, el fósforo rojo, blanco y amarillo. Solo por comentario, con eso terminaré el día de hoy. Hay otro fenómeno que es un fenómeno energético, pero que tiene mucho que ver la radiación. Son los fenómenos nucleares. Por ejemplo, hay dos tipos de fenómeno nuclear: fenómeno de fisión nuclear y de fusión nuclear, donde principalmente va a ser una interacción energética de los núcleos de ciertas sustancias, núcleos inestables. Fusión, un núcleo de un gran tamaño, de un núcleo grande, perdón, fusión te dije, ¿no? Fusión, núcleos pequeños, discúlpame, núcleos pequeños, inestables, al combinarse, al unirse, al fusionarse, van a generar energía. La fisión, partición, descomposición, es un núcleo de más tamaño, más grande,
se va a particionar, se va a descomponer generando energía. Generalmente las bombas atómicas es un proceso de fisión nuclear, ¿ya? Que se dan explosiones energéticas en cadena. Esos son tipos de fenómenos nucleares. Muy bien. A ver qué tenemos en la siguiente diapo. Solo para que veas, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre propiedades extensivas e intensivas? ¿Quiénes dependen de la cantidad de materia? ¿Y quiénes no Las- dependen de la Las cantidad de materia? extensivas. Ya, a ver, Las dependen de... extensivas. Repito, discúlpame por ser acelerado. En orden. Dependen de la cantidad de materia. ¿Quiénes? Las extensivas. Extensivas. Listo. No dependen de la cantidad de materia las intensivas. Solamente comentario final de la clase de hoy. Dentro de las extensivas, peso, masa, inercia, impenetrabilidad, divisibilidad, extensión, y también acá me falta anotar la porosidad. ¿Listo? Porosidad del material o la porosidad. Listo. Profe, una Dígame. pregunta. ¿La ionización forma parte de algún fenómeno físico-químico? Ionización. Sí. Ionización me dices, ¿no? Es un fenómeno, se puede decir hasta un fenómeno químico de alta energía, porque no tiene reversibilidad. Entonces, forma parte del fenómeno químico. Sí. Ok. No es como los demás fenómenos como la condensación, que es parte de la parte física. No, ¿sabes por qué? Y te vas a dar cuenta con esto. Porque, por ejemplo, la condensación que tú me dices, ¿cuál es lo contrario, mi amigo, de la condensación? La evaporación. Entonces, ¿podemos volver a su estado inicial? Sí. En el caso de la ionización, solamente es el paso del plasmático o del gaseoso al plasmático, pero no se sabe con certeza si hay una reversibilidad. Algunos textos asumen que sí hay reversibilidad, pero yo sí voy a asumir que la ionización no hay reversibilidad, por lo tanto es un fenómeno químico, transformación. Ok, profe, gracias. No te preocupes, amigo. Listo, nos vemos a la siguiente sesión. Profesor, ¿puedes subir las PPT al Teams, por favor? Ya, aunque yo te soy sincero, lo subo cuando termino la sesión, pero a ver, voy a tratarlo de subir. ¿Ya? Listo. Profesor, disculpe, ¿vamos a resolver alguna práctica? Puedes estar resolviendo. Mira, a ver, antes de que se vayan para que me crean, ¿ya? Porque si no también me pueden decir. Las prácticas están en la plataforma, las prácticas están en tu plataforma, entra y tienes los cursos y arriba dice prácticas de la semana. Descargas todas las prácticas que tenemos para ti en todos los cursos. Y solamente mostrándote, mira, tenemos mezcla, que es lo que vamos a hacer la próxima clase, los tipos de mezcla, tipos de sustancia. Y acá ya tenemos el desarrollo de los ejercicios. No sé si están viendo la pantalla antes de irme. Sí, profesor. Ajá, Profesor. claro. Sí, Pero profesor. yo te sugeriría que vayas avanzando, ¿no? Que vayas avanzando y ahí compartimos experiencias, dudas, de lo que de repente te puede generar las preguntas, ¿no? Todas las preguntas ya las he puesto ahí y te tengo que decir el por qué. Por qué es la clave. Y la próxima semana, perdón, la próxima clase tenemos que hablar de los sistemas, ¿ven? Sistema cerrado, abierto, cerrado y aislado, y energía también. ¿Ves? Muy bien. Cuídense, nos vemos, si no nos van a sancionar. Muchas gracias por la clase, profesor. Ya, gracias, profesor. Gracias, Gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego, profesor.